Pues vamos a comenzar esta que es nuestra unidad 12 que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad y vamos, intento que se mueva aquí mi pantalla. Listo. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las causas de las reacciones de hipersensibilidad. Pues bueno, vamos a ver que los individuos que montan respuestas inmune ante antígenos están sensibilizados frente al mismo, de modo que las reacciones patológicas o excesivas ante el antígeno constituyen manifestaciones de un estado hipersensible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Pues justo, recuerden entonces que el hospedero va a estar rodeado o estar expuesto a diferentes antígenos. Entonces, una reacción excesiva es lo que nos va a llevar justamente a lo que denotamos o denominamos una reacción de hipersensibilidad. Y estas pueden ser reacciones contra antígenos de diferente origen. Pueden ser reacciones contra antígenos microbianos o reacciones contra antígenos ambientales. En el caso de las reacciones contra los antígenos microbianos, vamos a ver que es una producción por una reacción excesiva al antígeno microbiano cuando o cuando o la persistencia del microorganismo en el individuo, en el hospedero, está de manera persistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos detectando altas concentraciones del antígeno o en reacciones de cronicidad, que era lo que veíamos anteriormente, que cuando ya una enfermedad se vuelve crónica, entonces normalmente la respuesta inmune que se va a montar va a ser la primaria, que habíamos dicho que era la que se monta de primera instancia, y entonces empiezan posteriormente estas reacciones de hipersensibilidad que justamente están asociados a estados crónicos de las enfermedades. Y en este tipo de reacciones de hipersensibilidad asociadas a los patógenos, entonces vamos a ver que pueden ocurrir de diferente manera. Aquellas que tienen que ver con una respuesta mediada por anticuerpos o una respuesta que puede estar mediada por células. En el caso de cuando son respuestas mediadas por anticuerpos, vamos a ver que estos se van a unir a los antígenos de los patógenos y van a formar algo que vamos a denominar y que vamos a explicar a lo largo de toda esta unidad. Vamos a denominarlas como inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos justamente se van a ir depositando en ciertas áreas y justamente van a desencadenar reacciones de inflamación crónica. Entonces, normalmente este depósito de estos inmunocomplejos pues va a llevar a reacciones exacerbadas y por lo tanto a causar daños. En el caso de cuando se montan estas respuestas de hipersensibilidad asociadas a una respuesta celular, aquí es cuando decimos que están interactuando o están actuando los linfocitos T, principalmente linfocitos T de tipo citotóxicos. No son los únicos, pero bueno, pueden ser principalmente los citotóxicos que pueden dañar células propias al estar eliminando justamente células infectadas. Entonces, pues evidentemente al empezarse a eliminar células propias, pues bueno, también eso nos lleva a un caso de daño. Entonces, justo estas reacciones de hipersensibilidad son reacciones, entonces, reacciones excesivas, entonces, debidas a la permanencia crónica de un antígeno. Y por otro lado, vamos a ver que vamos a tener las reacciones de hipersensibilidad debido a antígenos ambientales. Y en este caso, pues bueno, actualmente, dado justamente todos los componentes que se encuentran en el ambiente, sabemos que al menos un 20% y este porcentaje va creciendo de la población es alérgica a sustancias ambientales. Y también pueden presentarse alergias, no nada más alérgenos ambientales, sino también a la presencia de algunos iones metálicos y también incluso algunos medicamentos. Entonces, este porcentaje, desafortunadamente, pues debido a las condiciones actuales de vida, pues bueno, se ha ido incrementando tanto en población humana como pues también en diferentes especies y principalmente donde se ha evaluado son en pequeñas especies. Vamos a ver cómo se clasifican estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, ya les dije que la hipersensibilidad va a estar mediada por una respuesta que puede estar inducida por anticuerpos o también mediada por células. Y eso nos va
a permitir clasificar estas reacciones de hipersensibilidad. Vamos a ver que de acuerdo a la clasificación de Yerli-Combs, vamos a tener cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. La primera tipo de reacción de hipersensibilidad la vamos a denominar hipersensibilidad de tipo inmediata. ¿Por qué? Porque esta tiene una manifestación prácticamente en minutos. Y vamos a ver que el mecanismo inmunológico por el cual está mediada esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1 van a estar participando principalmente inmunoglobulinas de tipo E. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, vamos a ver entonces que es una hipersensibilidad que también va a estar mediada por anticuerpos y es una respuesta que va a llevar de minutos a horas y el principal mecanismo inmunológico de este tipo de reacciones de hipersensibilidad va a estar mediado por inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M. Otro tipo de hipersensibilidad es la de tipo 3 y vamos a ver que este tipo de hipersensibilidad se le conoce como hipersensibilidad por complejos inmunes. Y este tipo de reacciones de hipersensibilidad, vamos a ver que el tiempo de manifestación se va a llevar a cabo ya en horas, en pocas horas, entre 2 y 6 horas, y vamos a ver que este tipo de reacciones de hipersensibilidad van a estar mediadas por justamente la formación de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo. Este tipo de hipersensibilidades, entonces, estas tres primeras, vamos a ver que entonces son hipersensibilidades mediadas principalmente por anticuerpos. Y tenemos una cuarta clasificación que es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 que denominamos hipersensibilidad celular o retardada. Y el tiempo de manifestación de esta reacción ya involucra pues básicamente días, es decir, se tarda más tiempo en montar esta reacción de hipersensibilidad. Y esta reacción de hipersensibilidad va a estar mediada por linfocitos T. Entonces, a esta cuarta reacción de hipersensibilidad se le dice que es una reacción mediada por linfocitos. Ahora bien, vamos a comenzar pues justamente a ver cada una de las peculiaridades de cada una de estas reacciones de hipersensibilidad. Y vamos a comenzar con la hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, en este tipo de reacción de hipersensibilidad, vamos a ver que los antígenos que van a inducir este tipo de reacción tienen que ser antígenos solubles. Y estos antígenos solubles vamos a ver que van a ser capaces de unirse a las inmunoglobulinas de tipo E, como lo mencioné en la diapositiva anterior, y esta unión de este antígeno de tipo soluble a las inmunoglobulinas de tipo E va a tener como consecuencia que se una a la membrana de unas células que son sumamente importantes en este tipo de reacciones de hipersensibilidad, que son los mastocitos. Mastocitos que recuerden que son células del sistema inmune innato que se encuentran de manera fija sobre todo en los epitelios y también va a activar de manera importante a los basófilos, que digamos que son los primo hermanos de los mastocitos y que recuerden que la característica distintiva entre estos dos tipos celulares es que los basófilos se encuentran en circulación. ¿Y cómo se inicia esta reacción de hipersensibilidad? Pues bueno, vamos a ver que en primer lugar vamos a tener la participación de un linfocito B y una célula de tipo TH2, es decir, un linfocito T cooperador TH2. ¿Y por qué un linfocito T cooperador de tipo TH2? Pues bueno, vamos a ver por un lado que este linfocito B, acuérdense que tiene en su superficie lo que denominamos su BCR, y este BCR que está unido a su superficie va a tener la peculiaridad de reconocer al alergeno que es entonces un antígeno de tipo soluble. Este alergeno va a ser reconocido entonces por el linfocito B y este linfocito B, recuerden que justo dentro de los órganos linfoides secundarios va
a tener un acercamiento con los linfocitos T para poder presentar al antígeno que está siendo procesado también en el contexto del complejo de histocompatibilidad. Entonces, este alergeno va a activar por un lado al linfocito B para inducir su proliferación y por otro lado va a ser procesado y presentado a linfocitos T en órganos linfoides secundarios y va a estar mediado principalmente por linfocitos T cooperadores de tipo TH2. ¿Por qué de tipo TH2? Porque justamente esta presentación va a tener como consecuencia que se induzca la producción de interleucina 4. Y esta interleucina 4 va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a promover en el linfocito B, que ya, como vimos en este caso, ya se empezó a proliferar y a dividir, va a promover que este linfocito B tenga un cambio de isotipo y el isotipo que empieza a manifestar para ser producido sea una inmunoglobulina de tipo E. Entonces, justamente esta presentación del alergeno al linfocito T cooperador va a promover entonces, en segundo lugar, la proliferación, es decir, recuerden la división de esta clona que está reconociendo el alergeno y la producción de interleucina 4 entonces va a promover el cambio de isotipo hacia un subtipo IgE específico. Entonces, estas células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E van a ser sumamente importantes en la siguiente etapa. Y esa etapa tiene que ver con una etapa que nosotros vamos a denominar sensibilización, ya sea de mastocitos, de basófilos o eosinófilos, que justamente son las células que van a estar participando en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Y cómo es esta reacción de hipersensibilidad? Pues bueno, lo que vamos a tener por un lado es que una vez que se empiezan a producir inmunoglobulinas de tipo E por parte de la célula plasmática, lo que va a suceder es que este tipo de células, como son los mastocitos y los basófilos, recuerden que van a tener asociado a su membrana lo que conocemos como los receptores de las cadenas FC de las inmunoglobulinas. Entonces, el receptor que está contenido en estas células, como son los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, es este receptor que denominamos el receptor FC epsilon de tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que una vez que hay producción de inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina E va a ser capaz por sí sola de entonces poder reconocer al alergeno una vez que se encuentra unido a la inmunoglobulina E, este, este complejo antígeno anticuerpo va a ser captado por el receptor que se encuentra en la membrana de estas células y eso va a favorecer que estas células se activen. Y acuérdense que cuando estas células se activen, son células que contienen muchos gránulos y entonces durante la activación, estos gránulos van a ser liberados y justamente van a liberar ciertos tipos de componentes que son aminas vasoactivas que justamente van a desencadenar las consecuencias de las reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, en una primera etapa va a suceder este periodo de activación de toda esta vía de activación de células de linfocitos B, de linfocitos T y de estas células cebadas como son mastocitos y basófilos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando tenemos un segundo encuentro con este tipo de antígeno o que denominamos en este tipo de reacciones alergenos, lo que nos va a llevar es que los segundos encuentros van a desencadenar reacciones mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque ya de entrada ya tenemos células, como son células plasmáticas o son células de memorias que ya están cargadas con o están programadas para liberar inmunoglobulinas justamente específicas para ese alérgeno, vamos a contener una respuesta muchísimo más rápida o que tenemos una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, estas aminas vasoactivas, pues justamente nos van a llevar a la liberación de estos mediadores de inflamación que ya habíamos visto que pueden ser
algunas leucotrienos, histaminas, que justamente se van a encargar de reclutar o desencadenar otro tipo de respuestas, que son las que vamos a ver aquí, que son histaminas, leucotrienos y las prostaglandinas. Y vamos a ver justamente cómo es esta mediación o la actividad específica de cada uno de estos mediadores de inflamación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, Yo, doctora. profesora, ay, Sí, Gibran. este, lo del receptor FcRI, Ajá, ese se activa con la no, con la inmunoglobulina E, exacta. pero, Ajá, ajá, sí, dime. y y es lo que ayuda a la producción de las aminas vasoactivas. Es que ahí yo ya me perdí, o sea, ya no entendí. Sí, ok. Entonces, por un lado, se está promoviendo la producción de inmunoglobulina C, ¿de acuerdo? Que van a ser Ajá. específicas justamente a este antígeno o este alergeno. Entonces, ya, tenemos ya que se produjeron estas inmunoglobulinas. Estas, ahora a la segunda parte. Este tipo de células, como son los mastocitos, los basófilos e incluso los eosinófilos, ya per se tienen unidos en su membrana, tienen contenido diferentes tipos de receptores. Entre los receptores que contienen ya de entrada, porque así ya vienen programados ellos, son receptores justamente para la región, acuérdense, la región FC, que es esta parte de aquí de las inmunoglobulinas. Y Ujú. recuerden que esta región de las inmunoglobulinas es específica o diferente entre cada subtipo de inmunoglobulina. Entonces, este receptor que contienen estas células son específicas para la región FC de las inmunoglobulinas C. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un primer encuentro, imaginemos un primer encuentro, va a empezar a haber producción de estas inmunoglobulinas C. Y estas inmunoglobulinas C, pues evidentemente lo que van a hacer es que van a empezar a unir a este alérgeno en sus... ¿por qué? Porque lo van a empezar a reconocer. Una vez que estas inmunoglobulinas C ya están reconociendo al alérgeno, lo que va a suceder es que se van a unir al receptor FC de estas células. Y esa interacción entre el FC de la inmunoglobulina E con el receptor es lo que favorece la activación de este tipo celular. Y la activación de estas células lo que desencadenan, recuerden ustedes, es la liberación del contenido de los gránulos y evidentemente del contenido de estos gránulos. No sé si te quedó ya más claro, Brenda. Ah, sí, ya entendí mejor. Ajá. Gracias. No, y entonces justo por eso en un primer encuentro pues tenemos que montar primero toda esta respuesta y que se estén generando estas células, tanto las de memoria como estas células plasmáticas que van a producir estas inmunoglobulinas C. Pero ¿qué sucede cuando tiempo después ustedes o el hospedero vuelve a tener un segundo encuentro con el mismo alergeno? Entonces, justo como ya se tiene montada previamente esta respuesta, las segundas respuestas son mucho más rápidas. Entonces, por eso normalmente en este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo uno tiene que empezar a visualizar hacia qué tipo de antígenos estamos desencadenando cierto tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque normalmente, y ahorita lo vamos a ver, las segundas respuestas son más rápidas y son mucho más exacerbadas. Entonces, incluso pueden desencadenar procesos de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a ver justamente estos mediadores que están siendo liberados por estas células cebadas, qué tipo de respuesta es la que favorece. Entonces, ahora vamos a esta tabla en donde justo estos son todos los tipos de mediadores que pueden ser liberados por estas células y vamos a comenzar primero que nada por los mediadores de tipo tóxico como es la histamina. Y justamente ya habíamos visto cuando vimos en su momento a estas células cebadas que uno de los papeles fundamentales de la histamina o lo que favorece es justo incrementar la permeabilidad vascular y causan también lo que es la contracción del músculo liso. Entonces, vamos a ver que en una reacción de hipersensibilidad de tipo uno justamente la liberación de histamina va a favorecer entonces también que se empiecen a reclutar
otro tipo de células al sitio de inflamación. Y por otro lado, pues van a causar reacciones de contracción del músculo liso, es decir, van a empezar a causar espasmos. Por eso, ante una reacción de hipersensibilidad que normalmente están caracterizadas por estas reacciones alérgicas, vamos a tener estas manifestaciones de edema, también vamos a tener estas manifestaciones en algunos casos de constricciones y que puede llegar en algún momento incluso hasta el ahogamiento. Otro tipo de mediadores que son liberados por este tipo de células cebadas justo tiene que ver con los mediadores lipídicos y entre ellos se van a encontrar los leucotrienos. Y estos leucotrienos, la importancia que van a tener es que también van a ocasionar o favorecer la contracción del músculo liso y van a estimular la secreción del moco. Ahorita les voy a explicar en una segunda etapa cómo juegan un papel importante justamente esta contracción y esta secreción de moco. También vamos a ver que también se favorece la liberación del factor activador de plaquetas y este factor activador de plaquetas vamos a ver que es sumamente importante en una segunda etapa de esta reacción de hipersensibilidad, en donde justamente ya entonces hay un reclutamiento de otro tipo de células como son neutrófilos, EOS y los eosinófilos para el caso de las reacciones de hipersensibilidad. Otro tipo de mediadores que también pueden ser secretados o liberados por estas células cebadas tiene que ver con las citocinas como son la interleucina 4 y la interleucina 13 principalmente. Y estas citocinas son sumamente importantes porque justamente van a favorecer y amplificar la respuesta de tipo TH2. ¿Qué quiere decir? Pues justo se va a estar promoviendo y entonces va a estar favoreciéndose que se esté activando de manera continua la activación de estos linfocitos T cooperadores de tipo TH2 y entonces ya vimos que esos TH2 son importantes en la promoción de poder diferenciar a la inmunoglobulina hacia un subtipo IgE. Otro tipo de citocinas que también son sumamente importantes en este tipo de reacciones de hipersensibilidad que son liberadas por estas células cebadas, tiene que ver con la liberación de interleucina 3 e interleucina 5 y estas básicamente están asociadas a promover la atracción y la activación de eosinófilos. Y también vamos a ver que en algunos casos también se van a estar promoviendo la activación o la producción de esta quimiosina que es MIP1 alfa, que también nos ayuda como quimiosina a atraer también células como son neutrófilos principalmente, pero también algunos monocitos al sitio de inflamación. Entonces, vamos a ver justo cómo es esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Pues bueno, ya ahorita yo les expliqué justo la reacción que tiene que ver con la reacción que denominamos la reacción temprana, que es justamente toda esta fase. Déjenme mover tanto mi cursor, que me está estorbando. Entonces, la reacción de hipersensibilidad se va a dividir en dos, una reacción temprana y una reacción de fase que denominamos fase efectora. Entonces, en la fase temprana, entonces, es el desencadenamiento justamente de la activación de linfocitos B, la activación de células cebadas y que tiene como consecuencia justo entonces la liberación de todas estas aminas vasoactivas. Y entonces lo que va a suceder en una segunda fase, que es la fase efectora, vamos a ver que entonces justamente la liberación de todos estos componentes va a tener consecuencias a nivel entonces ya vimos, va a haber un incremento en la contracción del músculo liso y va a también tener como consecuencia entonces la dilatación vascular y la formación de edema. ¿Por qué? Porque entonces están llegando otro tipo de células al sitio de inflamación. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues también vimos que en esta fase efectora, estos linfocitos cooperadores de tipo TH2 van a promover entonces también eh, la producción de esta citocina que es la interleucina 13. Y esta interleucina 13 va a tener una actividad conjunta junto con
una activación conjunta para promover la producción de moco. Eh, y también entonces vamos a ver que la interleucina 5 que también se va a estar produciendo, también por parte de estos linfocitos T cooperadores y también estas células cebadas, van a tener como consecuencia que en conjunto se favorezca la llegada de células como son los neutrófilos y el eosinófilo. ¿Y qué es lo que va a tener como consecuencia? Pues bueno, estas células cuando llegan al sitio de inflamación, justamente van a empezar a causar una inflamación exacerbada. ¿Por qué? Porque este círculo, si no se detiene de manera efectiva, es un círculo que denominamos un círculo vicioso en el cual cada vez va habiendo mayor promoción de o liberación de estos aminas vasoactivas y eso va a favorecer la llegada de células que lo que van a producir en el sitio de inflamación va a ser destrucción de tipo tisular. Entonces ya empieza a haber en el caso crónico de estas reacciones o manifestaciones de hipersensibilidad, normalmente nos va a llevar a manifestaciones que pueden incluso desencadenar la muerte. Por eso es tan importante que cuando se detecta que está habiendo una reacción hacia algún componente, hacia algún antígeno, se empiecen a administrar algunos tipos de fármacos, como son justamente los antihistamínicos o corticosteroides, que son medicamentos antiinflamatorios, justamente para poder reducir o suprimir esta reacción de fase temprana, buscando justamente que no se llegue como consecuencia a una segunda fase, que es la fase efectora, que es la que verdaderamente nos puede llevar a un daño. Estos tipos de reacciones de hipersensibilidad pueden ser reacciones que pueden presentarse en un sitio específico o pueden manifestarse de manera sistémica. Entonces, cuando se manifiestan en un sitio específico, lo que normalmente establecen son enfermedades de tipo local y generalmente afecta a vías respiratorias, aparato digestivo o incluso a la piel. Y en este tipo de manifestaciones o reacciones de hipersensibilidad, entonces vamos a ver que están incluidas todas aquellas enfermedades que están asociadas a rinitis alérgica, a conjuntivitis alérgica, a las reacciones de asma, a algunas alteraciones cutáneas como es la urticaria, la dermatitis atópica, algunas alergias físicas que están asociadas a a cambios de temperatura, como el frío, calor, justamente exposición a la luz solar, incluso a algunos traumatismos leves, alergias asociadas a antígenos provenientes de algunos alimentos, alergias a algunos fármacos como son las penicilinas, aspirinas, las sulfas, algunos antibióticos, beta-lactámicos. También podemos tener o presentar manifestaciones alérgicas a la picadura de insectos e incluso pues también algunos tipos de componentes muy específicos como son alergia al látex, eh, que pues ahora cada vez se vuelven más comunes. Y también, pues bueno, tenemos aquellas reacciones de tipo sistémico, que es justamente son manifestaciones que nos llevan a manifestaciones como es la anafilaxis, que justamente son reacciones que son de inicio súbito y que normalmente desencadenan dificultad respiratoria justamente causada por esta broncoconstricción justamente del músculo lisio y que justamente al empezar a ver justamente esta broncoconstricción de vías respiratorias y una hipersecreción de moco, entonces nos lleva a una reacción exacerbada por edema laringio que empieza o lo que conlleva es a una obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, si no se atiende de manera inmediata este tipo de manifestación, entonces esto nos puede conducir incluso pues a la muerte, como yo les mencionaba. Entonces, normalmente lo que hay es una serie, una gama de antígenos que pueden empezar a desencadenar este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Pero ya estoy viendo que ya son las 8. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva y si quieren con la siguiente concluimos, pero quisiera primero preguntarles si tienen alguna duda. No, maestra.
¿no? Muchas gracias, Sofía. Ok. Entonces, pues como ya vimos o como ya les expliqué, entonces este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo uno, cuando ustedes les pregunten, entonces van a decir, ah, las reacciones de alergia, entonces justo son este tipo, caen dentro de esta clasificación de las reacciones de hipersensibilidad de tipo uno. Y por eso es tan importante que se detecte en los individuos justamente a qué tipo de, cuando se tiene interacción con algún tipo de antígeno, hay esta manifestación justamente que normalmente tiene que ver con eh, reacciones de comezón, ojos llorosos, justamente estas reacciones de secreción de moco incluso, estas reacciones generalizadas sobre todo de picazón, que están mediadas justamente por esta parte de liberación de histaminas. Y para eso justo tienen que haber un reconocimiento de estos antígenos que causan este tipo de hipersensibilidades. Entonces, ya cada vez más justo se empiezan a describir alérgenos de tipo generalizado que causan estas reacciones de hipersensibilidad de tipo uno. Entonces, estos alérgenos normalmente son proteínas pequeñas que de manera reproducible, pues entonces van a desencadenar justamente esta producción de inmunoglobulina E, sobre todo en individuos susceptibles. Y lo que vamos a ver es que entonces, bueno, nosotros vamos hay ahora ya una tabla que justamente están ya publicadas de alérgenos que se empiezan a detectar de manera generalizada en alimentos. Justamente a nosotros, por ejemplo, que también empezamos a hacer susceptibles a algunos alérgenos presentes en algunos animales y otro tipo de fuentes como pueden ser algunas patógenos o incluso eh, justamente moléculas que son de reactividad cruzada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, normalmente se empiezan a caracterizar reacciones o alérgenos que están presentes en alimentos como el cacahuate, nuez, avellana, huevo, y que esos alérgenos, pues ya que están clasificados justamente en una familia que, como aquí lo ponemos, en función de su origen y justamente en función del orden cómo se fueron encontrando estos alergenos. Esta clasificación de estos alergenos está publicada, y ustedes la pueden encontrar en la World Allergy Origin, y justamente es un listado cada vez va creciendo más, en donde justamente se van publicando, son bases de datos en donde se van publicando justamente aquellas proteínas que son causantes de la manifestación alérgica o esta reacción de hipersensibilidad de tipo uno. Y tenemos por otro lado aquellas moléculas de reactividad cruzada. Estas moléculas de reactividad cruzada, lo que se denomina es que normalmente a lo mejor podemos nosotros tener una manifestación por de un alérgeno que está presente a lo mejor en cacahuate. Entonces nosotros decimos, yo soy alérgica al cacahuate. Y como podemos ver en esta tabla, el cacahuate no nada más tiene un alérgeno, tiene diferentes tipos de proteínas o alérgenos que ya se han encontrado que están asociados a estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, lo que sucede es que estos alérgenos pueden estar compartidos entre diferentes tipos de fuentes. Es decir, nosotros podemos consumir, por ejemplo, cacahuate y ser susceptibles o alérgicos al cacahuate, pero resulta que esa proteína específica que está contenida en el cacahuate puede estar a la mejor contenida en otro tipo de producto, por ejemplo, podemos decirle que sea el olivo. Entonces, cuando son compartidos por diferentes fuentes, nosotros llamamos que son alérgenos de reactividad cruzada. Entonces, normalmente en estas bases de datos es importante que ustedes las conozcan, ustedes en un momento dado conozcan estas publicaciones o tengan acceso a estas bases de datos. ¿Por qué? Porque para ustedes puede ser mucho más fácil detectar que si un individuo ya es susceptible a un tipo de alérgeno, entonces en esas bases de datos vienen publicadas ese alérgeno en qué tipo de fuentes están compartidas. Entonces, normalmente cuando ustedes piensan, tengo una reacción de alergia a algo que yo pensaba que no era alérgico, posiblemente sea porque está presente un alérgeno con reactividad cruzada entre ambos productos.
Entonces, de esta manera ustedes pueden conocerlas, pueden explorar este tipo de bases de datos y entonces explorar justo alérgenos que son compartidos entre diferentes fuentes. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda. No,